esta lectura del libro de Sofonías, nos remontaremos como 2700 años en la historia hacia atrás. Son 650 años más o menos antes de Cristo que Sofonías predicó la palabra de Dios. El mensaje, el título que le pusimos a este sermón es El mensaje de redención de Sofonías. Y quise decir de Sofonías porque el mensaje de redención no lo podría predicar nadie en un sermón porque es el tema de las Escrituras. Así que simplemente estoy hablando que todas las Escrituras de alguna forma predicaron este mensaje de redención. La Biblia lo hace así y no podía ser la excepción Sofonías. Así que voy a basar el estudio en este versículo 19 del capítulo 3, como lo leí, porque es como el resumen, el resultado del mensaje de Sofonías. Estamos hablando que son 3 capítulos. Así que vamos a desarrollar el tema viéndolo de la siguiente forma. Voy a anunciar el bosquejo para que tengan un entendimiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a ver este estudio? Vamos a ver los 3 capítulos de Sofonías en resumen, basándonos en este pasaje que dice así, 3:19. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, o sea, daré el pago a todos los que te oprimen, y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Lo que vamos a ver como primer punto es un resumen del libro de Sofonías. En el segundo punto vamos a ver el énfasis de esta profecía en el Antiguo Testamento. En el tercer punto vamos a ver el cumplimiento de esta profecía y por último la interpretación de esta profecía. Para que quede bien claro. Así que vayan conmigo juntos en esto para que vean y vamos a entender el mensaje. ¿Cuál es el propósito mío al estar aquí? Es tratar de decirles, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, cuál es el mensaje que Sofonías dio al pueblo de Dios en el tiempo que él predicó y cuál es el mensaje que nos da a nosotros, porque las Escrituras todas son para nosotros. Así que ya ven que yo siempre uso un texto de apoyo que me ayuda a entender el mensaje. Un texto que después lo vemos y es el texto que me hace unir el mensaje y me da un cuerpo para el mensaje, me hace que me apoye en él. Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a los cristianos romanos, óiganlo bien, dice, pronto estoy anunciados el evangelio también a vosotros que están en Roma y a los no cristianos. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y luego dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Da la razón por qué la ansia, por qué estaba tan ansioso, estaba tan pronto, tenía muchas ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algo que es inevitable. La ira de Dios que se revela contra toda la maldad y la impiedad de los hombres es algo que nadie lo puede cambiar. Entonces, pero por otro lado, él tiene una ansia. ¿Por qué? Porque eso se puede arreglar, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, porque en el evangelio, creyendo en Cristo, tú puedes ser salvo y evitar todos estos problemas. Ese era el problema que tenía aquí y eso va a ayudarnos mucho en el desarrollo de este tema. Así que vamos a comenzar con un resumen del libro de Sofonías. Y voy a ir obviamente a comenzar aquí. En el primer capítulo de Sofonías, primero vemos que Sofonías anuncia el juicio y lo centra particularmente en Judá, en el pueblo de Dios. Es algo que debemos de tomar en cuenta y es algo interesante, que aquí cuando se habla de Sofonías dice que es hijo de Cusi, de Gedalías, de Amarías y de Ezequías. ¿Por qué 4 generaciones se va para atrás? Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí se anuncia, como lo leyó el hermano Raúl, que viene un juicio que no va a discriminar contra el hijo del rey y contra los príncipes. Precisamente él era un príncipe, hijo de reyes. Este muchacho era alguien importante. Por eso da su genealogía para atrás.
desciende de Ezequías. Ezequías fue el rey número 10 del reinado de Judá. Y en el reinado de Ezequías cesó el reino del norte, de las otras 10 tribus del norte. Ahí fue el último reinado. Oseas terminó siendo cautivado por los asirios y se termina el reino del norte. Así que Ezequías fue el rey número 10. Después de Ezequías viene su hijo, que es uno de los peores reyes que tuvo el reinado de Judá. El peor, Manasés, detestable de lo peor. Sacrificó a sus hijos, hizo lo que nadie hizo de maldad. Después su hijo Amón, que solo gobernó 2 años, también hizo lo malo. Y este Manasés, siendo tan malo, es el rey que más tiempo reinó, 55 años. Y luego Amón, su hijo, que solamente gobierna 2 años. Pero luego lo increíble es que aquí aparece Josías. ¿Y quién no sabe de Josías? El mejor rey que tuvo Israel. La Biblia dice que nadie se volvió a Dios como Josías. ¿Por qué? Porque era un tiempo tan malo en el tiempo de Israel. Quiero llevarlos a eso. Era tan perverso, tan malo estaban en esa situación en el tiempo de Manasés y lo que hizo Amón después. Así que cuando Josías toma el reino, era un niño, era un muchachito. Pero fíjate qué situación estaban, que el sacerdote Hilcías se encontró el libro de la ley. Ni siquiera tenían el libro de la ley. Lo encontró, por ahí lo encontró. Y le dijo a Safat, era un escriba, que le leyera el libro al rey. Y cuando le lee el libro al muchacho, le rasga el alma, le rasga el corazón. Le dio un impacto la palabra de Dios que comenzó a hacer cambios increíbles. Acabó con toda la idolatría, destrozó, mató, hizo una reforma que es la reforma más grande que ustedes lo pueden leer en el libro de los Reyes. Así que esto es importante porque justamente Sofonías predica este anuncio en esos tiempos, cuando él era niño, tantito antes de la reforma de Josías, y luego durante el tiempo, la reforma se dio en el 621, como él hace esta reforma en el pueblo de Israel. Y luego de Josías viene Jeconías. Realmente Jeconías viene siendo un nieto del rey Josías, porque este Jeconías se llamaba Joaquín y realmente gobernaron sus tres tíos en el pueblo de Dios. Fueron los últimos y ya unos fueron llevados a Egipto, otros fueron llevados a Babilonia y ahí se acaba el reino, todos al cautiverio. Era la parte final. Dios descarga por fin la ira sobre el pueblo de Israel terrible. Y en esas circunstancias es que tenemos aquí a Sofonías predicando este mensaje. Quería contextualizar eso antes de comenzar. Así que vemos aquí, Sofonías 1:2 dice, destruiré por completo. Fíjate cómo empieza, increíble esto. A veces decimos que a veces alguien predica duro, pero imagínense a Sofonías. Este es el mensaje que le trae al pueblo de Dios, este príncipe, este hijo de reyes. Así abre las escrituras y empieza, Sofonías 1:2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, dice, y rearé los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y esta palabra rearé es borrar, arrancar, raspar, de eliminar. Es la misma frase que estuvo usando el pastor Javier ahorita en la mañana, en Génesis 6:7. Dice, y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, igual, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho al hombre. O sea, aquí trae un juicio universal. Eso es lo primero que le anuncia a este pueblo, que este juicio se va a dar. Este juicio va. Es terrible, pero está hablando de un fin del mundo, de una destrucción total del planeta. Eso es lo primero que le está diciendo. En el 4 dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Como digo, ya había comenzado la reforma, Josías casi acabó con todo y él dice, voy a acabar hasta con los restos que queden de Baal. Dice, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, con todos esos profetas falsos que estaban
torciendo al pueblo de Israel. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, a toda la astrología. Todo eso es pura idolatría. Y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcó. Milcó o Maloc, lo traducen también Maloc, es dios amonita. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Fíjense, eso es lo que les dije. En ese tiempo nadie se va a pasar, nadie se va a colar ahí. No va a haber quien pase ahí cuando Cristo esté ahí en ese tiempo. Dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, o sea, como el vino añejándose. Estos hombres se quedan tranquilos, siempre lo estamos viendo en la tierra, siempre dicen paz, paz. Dice, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. O sea, esto se llama ser impío. Una persona impía es una persona que vive no tomando en cuenta a Dios, diciendo Dios no existe ni para bien ni para mal. Aquí lo que cuenta es lo que tengo y esta tranquilidad en la que vivo, que estaba como el vino en reposo, haciéndose más rico y más sabroso según ellos. 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Aquí anuncia esto. Dice, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y estas palabras, destrucción apresurada, me impacta cómo las escrituras se conectan solas con las escrituras. Esta destrucción apresurada es la misma frase que usan Apocalipsis 10 cuando hablan de la destrucción de Babilonia. Dice, ay de la gran ciudad de Babilonia, fuerte, porque en una hora viene su juicio. En una hora viene su juicio. O sea que está hablando de que esta destrucción que le espera al mundo no es algo por efectos naturales. Es algo que va a ser apresurada. Es algo como el relámpago. Es algo que va a ocurrir fuerte. Es una destrucción en una hora. Destrucción en una hora. Y aquí lo llama él destrucción apresurada. Es la misma frase. Así que él comienza anunciando un juicio terrible sobre todo la tierra. Ese es lo que se resume en el capítulo 1. En el capítulo 2 predice el juicio contra diversos pueblos tras de una exhortación al arrepentimiento. O sea que este juicio se lo declara al pueblo de Israel, pero no quiere decir que los demás iban a quedar sin nada. Así que también les habla del juicio que viene sobre todas las naciones vecinas, como lo vamos a ver aquí ahorita. Sofonías 2:5. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. Esos son los filisteos. Los cereteos y los peloteos eran guardias que usaba David personales. Tenía que ser personas que no fueran israelitas para que fueran más fieles, según ellos. Así que los usó David y también estuvieron cuando Salomón tomó el reino. Los famosos cereteos y peleteos. Pero los cereteos se cree que venían de Grecia, eran los primeros tribus de los filisteos que llegaron ahí a la región. Dice, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Aquí vemos que era una ciudad vecina, y luego dice, yo he oído la afrenta de Moab, y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal. Así que estos, Sodoma y Gomorra, eran otras ciudades vecinas del pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que también a Moab y a Amón les va a acontecer como a Sodoma y Gomorra, va a venir juicio sobre ellos. Él lo está diciendo, todas estas ciudades eran vecinas. También vosotros en el 12, los de Etiopía serán muertos con mi espada. Aunque Etiopía está al norte de África, en ese tiempo comprendía también la parte de Egipto. Y luego tenemos en el 13, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria. Convertirá a Nínive en asolamiento y en Sequedal como un desierto. Asiria estaba hacia el norte de Israel también. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada.
Y aquí vemos otra vez el eco de las escrituras en el Nuevo Testamento. Estaba confiada. Y la que decía en su corazón, yo y no más. Y fíjense, estas palabras increíbles del profeta Sofonías, qué increíble eco hacen en Apocalipsis 7. Cuando dice, porque dice en su corazón, Babilonia, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Eso es lo que siempre se conforman, creen demasiado. Jericó estaba tan confiado en esa muralla que creyó que nunca iba a ser derribada. Se confían. Y eso es lo que está hablando, pero es la misma fuerza de la venganza de Dios contra los pueblos paganos que rodean todo el tiempo al pueblo de Dios. Es la destrucción de Babilonia. Y eso es en el capítulo 2. El resumen del 3 dice, en el capítulo 3 y último, después de un breve mensaje de juicio sobre Jerusalén, promete la futura gloria del remanente de Israel restaurado en los últimos días. Así que vamos a ver aquí Sofonías 3:1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Sigue hablando del juicio con Israel. No escuchó la voz ni recibió la corrección, porque esta sí tenía palabra. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y aquí viene el 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Y aquí vemos que precisamente Dios usa un príncipe para traerles esta palabra. Sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Imagínense la situación de Israel. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Era una situación tan mala la que tenía en ese pueblo que cuando encuentran el libro de Dios y se lo llevan al rey, el rey les dice, vayan a preguntarle a una mujer profetisa, se llama Hulda. Dice, vayan a preguntarle qué es lo que dice el libro y qué es lo que me espera a mí. ¿Tú te imaginas que es increíble esto? Digan la maldad en la que se encontraba este pueblo. Que este jovencito no le pregunta al sumo sacerdote ni al escriba qué significaba el libro, porque sabía que imagínate, no tenían el libro, lo acababan de encontrar. Los manda con una profetisa, con Hulda, para que les dijera lo que quería decir el libro. Y Hulda les dice, lo que está diciendo el libro es que todas las palabras que están en el libro van a acontecer. No les dijo nada más que lo que está en el libro. Y claro, de él le dijo pero no en su tiempo, porque él se había volcado a Dios con todo el arrepentimiento. Es increíble cómo Dios detiene la masacre, tan indignado que estaba con el pueblo de Israel por ese rey tan bueno como fue Josías. Ese jovencito que fue joven y se volcó a Dios con todo el corazón. Así que por esa razón es increíble lo que sucede. De ahí salen que dicen que algunas mujeres predicaban en el Antiguo Testamento. Pues sí, cuando ya dicen que cuando los hombres no hablan, hasta las piedras van a hablar. Dios saca hijos y Abraham hasta de las piedras. Es lo mismo que estaba pasando en el libro de los jueces. Así que ese es el punto aquí, la situación tan mala en la que se encontraba este pueblo de Dios. En el 8 dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Como siempre la maldad, cuando la maldad llega a estos colmos tan grandes, todo esto que está ocurriendo, la ira de Dios se enciende, pero nunca apaga su compasión, su amor y su misericordia por el remanente del pueblo que va a salvar. O sea, aquí estaba desatada su ira, pero detiene el castigo, porque este muchacho se tira de rodillas a rogarle a Dios, arrepentido por la maldad del pecado de sus padres. Y luego lo vemos aquí, cómo Dios hace promesas restauradoras increíbles, aún en medio de esta maldad. 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén.
fíjate cómo cambia el panorama. Entra en efecto ese otro atributo santo de Dios aquí, el amor, la misericordia, la piedad, el perdón. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Y aquí viene mi texto. He aquí, en aquel tiempo yo premiaré a todos tus opresores, daré el pago a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Aquí vemos la misericordia. Aún en todas estas cosas viene el otro atributo de Dios. Esto, como le digo, lo vamos a entender hasta que lleguemos a la explicación, porque es difícil. Por eso Dios a veces no quería mostrarse al hombre porque era difícil entenderle en ese tiempo. Pero ya que Moisés insistía tanto, Señor, muéstrame tu gloria. Cuando Dios le muestra la gloria, Moisés vio que Dios era misericordioso, que lento para la ira, que perdonaba la iniquidad, el pecado y la maldad. Pero donde lo dejó a Moisés sin nada haber dicho, fue cuando le dice, pero por ninguna cosa tendré por inocente al culpable. Y Moisés, conociendo lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 17:15, donde dice, al que justifica al impío y el que condena al justo, igualmente esas dos cosas son abominación, algo horrible ante Dios. Así que Dios no puede hacer abominación. Y lo que está diciendo, cómo Dios, que es justo y santo, puede perdonar la iniquidad, el pecado, la maldad y tanta maldad de los hombres. ¿Cómo Dios puede hacer algo así? Cuando Dios mismo dice que el que justifica al impío es una abominación. ¿Y cómo Dios puede matar a Jesucristo siendo justo? Porque también esa es otra abominación. ¿Cómo puede alguien darle pena de muerte a un justo? También sería abominación a Jehová. O sea que eso no se podía entender en la mente de Moisés en ese tiempo. Y es precisamente el mismo cuadro que estamos viendo aquí. Por un lado, su gran ira contra su pueblo y contra los pueblos vecinos, y por otro lado, estas palabras redentoras de misericordia, estas palabras hermosas. Y ahora lo vamos a ir viendo, que este mismo eco, que estas mismas frases las pronunciaron otros profetas. El próximo punto es el énfasis de esta profecía en el Antiguo Testamento. O sea que no solo estas palabras las pronunció el profeta que estamos viendo ahorita, sino que lo hicieron otros también. Aquí vemos a Ezequiel 34:15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendrá la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Aquí está el mismo mensaje. Otras promesas de redención anunciadas por el profeta Ezequiel para el pueblo de Dios. Miqueas 4:6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Por eso dice, canta monte de Sión, alégrate, oh Jerusalén. Y lo vemos, el mismo mensaje, fíjense la manera que Dios presentaba este mensaje en diferentes tiempos. Aquí lo vemos a Isaías 29, dando el mismo mensaje. 18. En aquel tiempo, dice Isaías, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías 35. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos, en el 5, Isaías 35, versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán
cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y aquí tenemos mismo Isaías 42, ahí adelantito. Y dice en el versículo 6, vamos a ver este último. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí están las profecías, haciendo ecos. Son profecías, son promesas de redención. Ahora vamos a ver el cumplimiento. Ellas tuvieron un cumplimiento en Cristo, pero todavía vamos a ver la interpretación en los profetas, en los apóstoles. El cumplimiento que tuvieron en Cristo. Aquí se promete un buen pastor, porque los que estaban no servían, ustedes ya vieron. Se promete alguien que las va a curar, alguien que las va a restaurar, alguien que va a hacer que los ciegos vean, los sordos oigan. Así que estas promesas se van a cumplir literalmente en Cristo. Primero, quiero que quede bien claro que en cada uno de los milagros de Cristo no los hacía para exhibirse. No los hacía para exhibirse, ni cuando tenía 40 sin comer, hizo un milagro en favor suyo, haciendo que las piedras se convirtieran en pan para comer. Con más iba a hacer algo para exhibirse. Todo lo hizo en un contexto de la salvación. Todos los milagros estaban relacionados con la salvación. Un ejemplo, cuando encuentran una mujer cometiendo adulterio, esa mujer tenía lo que equivale ahora a una pena de muerte. En ese tiempo en Israel, cometer adulterio con testigos era muerte. Estaba prácticamente muerta, condenada a muerte. Jesucristo le salva la vida cuando esos hombres se van y nadie le tira una piedra. Pero no nada más le salva la vida, sino que le dice, mujer, vete y no peques más. No peques más. O sea que vemos nosotros que tenía que ver con la salvación de la persona. Todas esas personas que se les hicieron los milagros fueron salvas también. Todas esas que están escritas aquí, porque salvó muchos otros que no sé, pero los que están escritos, estos casos específicos, tienen una promesa, todos que Dios les habló de salvación, tanto sanación como salvación. Así que vemos en Juan 10 el cumplimiento. Vamos a ver cómo en Cristo se cumplen todas estas promesas, el cumplimiento. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego dice, yo soy el buen pastor. En el 14, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esto es un contraste con los malos pastores en tiempos de Sofonías, como dice Sofonías 3:4. Sus profetas son livianos y hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Pero este no, este es el buen pastor. El que da su vida por las ovejas, el que no está por intereses personales, sino que da su vida por las ovejas. Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías a Cristo. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzando a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo les estoy diciendo que ahorita vamos a ver el cumplimiento. No porque se me ocurrió que este es el cumplimiento, sino porque Cristo dice, hoy se cumple esta escritura. Esas mismas que le estuve leyendo, ahorita se están cumpliendo conmigo, les dice Cristo. Ahora miren Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este pone su vida por ellas. Este es el verdadero pastor.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así está hablando de todas estas cosas que se iban a cumplir ahorita, no solo del pueblo de Israel, sino de las otras que somos nosotros los gentiles. Mateo 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Aquí tenemos a Juan, el último profeta, el precursor de Cristo, que estaba en la cárcel como desconcertado, porque él sabía que Cristo iba a ser el restaurador, que Cristo iba a venir a reinar, a tomar control del reino. Y él se encuentra preso injustamente, en el 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Ven qué clase de palabra es la palabra de Dios? Ven que solamente un hombre solamente se tiene que levantar a leer la Biblia aquí enfrente. Si esto no cambia nuestros corazones, si esto no importa, ¿qué más puede importar? Porque esta es palabra de Dios. Es simplemente lo que estamos viendo, cómo se cumplió esta profecía. Cómo nosotros somos espectadores de estas cosas que aún los ángeles quisieron mirar. Increíble todo esto aquí. Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravilló, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Profecías cumplidas. No solamente un versículo que me encontré ahí fuera de contexto, no, uno tras otro. Marcos 7:32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, o sea, sordo y mudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hablaba bien. Así que vemos que hay demasiados ejemplos para mostrar el cumplimiento de estas profecías cuando vino Jesucristo. Ahora, aquí tenemos un asunto que siempre tenemos que llegar a la parte más gloriosa de nuestros estudios, es la interpretación. La verdadera interpretación, como les dije, yo ya se los dije varias veces, que hasta en Cristo hay que interpretar, porque Cristo no habló claro. Cristo habló en muchas parábolas, Cristo habló en un lenguaje que no se entendía y la razón se las dio. Porque las parábolas tienen un doble propósito: esconder la verdad a algunos y revelárselas a otros. Cristo dice: pero a ustedes les es concedido saber los secretos del reino. Así que eso me interesa tanto, ver a los hombres que se les concedió saber los secretos del reino, para que me expliquen estas parábolas. ¿Por qué? Porque aunque está bien claro el cumplimiento, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? A muchos de ustedes pueden estar ahorita diciendo: ay, lástima que yo no estoy cojo, lástima que yo sí veo, lástima que yo oigo y tampoco soy pobre, porque aquí están hablando redención para cojos, ciegos, pobres, mancos y todo. Y yo no califico. Pero ahorita van a ver lo que significa eso. Ahorita van a ver eso. Y para ver eso vamos a ver cómo lo explican los apóstoles y vamos a sacar una radiografía de la parte espiritual de nuestra alma. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestra situación? Y vean de qué forma los apóstoles explican esta condición de nosotros. Vamos a ver si estamos sanos, vamos a ver si vemos, vamos a ver si saltamos, si no tenemos cojera, vamos a ver si oímos bien, si entendemos bien. Vamos a ver si es verdad que estamos sanos, como pensamos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que vemos ahí, Cristo literalmente curó personas que estaban cojas en el suelo, que tenían los pies torcidos ahí, brincaron y saltaron, y se cumplió. Ese fue el cumplimiento. Pero ¿cuál es el mensaje para nosotros? Siempre les digo yo, y no me voy a cansar, lo van a ver en los apóstoles. Y vamos a ir a Romanos 1:29. Vamos a empezar a ver de cómo lo miraron los apóstoles. Cómo vieron el cumplimiento de esta profecía y la interpretación de la profecía. Si nada más tuviera este Romanos 1 y Romanos 3, con eso tendría. Ahí nomás voy a dar otros textos más, pero estos dos son interesantísimos.
Primero en Romanos 1, en el 29. Romanos 1, 29. Estando atestados de toda injusticia, aquí comenzamos a ver lo que tienen estos hombres: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¡Qué lista! Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Yo creo que este lenguaje lo entienden casi todos. No tengo que explicarles que estamos hablando, pero esto lo vamos a juntar con Romanos 3 para que vean cuál es el diagnóstico. Aquí les estoy enseñando las primeras radiografías del hombre. Vamos a juntarlo con Romanos 3. Vamos a comenzar en el versículo 10 para no leer tanto. Voy a ir más apresurado. Romanos 3, 10. Así que les di la parte más importante. Esta es la naturaleza, las condiciones en las que se encontraba el pueblo cuando vino Cristo y las que se encuentran ahora. Romanos 3, 10. Como está escrito, ellos nunca, los apóstoles, no se inventaron nada, sino le dan interpretación a lo que está escrito. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Ven? Aquí estamos hablando, no hay quien entienda. Tienen ojos, tienen oídos, pero no entienden. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Esta es la condición. Esta es la condición de todos nosotros antes de venir a Cristo. Esta es la condición. Estas palabras Pablo se las manda a los romanos. Y muchos piensan simplemente que se trata de que es para evangelizar a los romanos. No, se la está mandando a la iglesia que ya estaba en Roma. Esta carta va dirigida a la iglesia que va en Roma. Porque estas palabras tienen dos efectos. Evangelizar sí, pero por otro lado a nosotros nos recuerda quiénes éramos nosotros. Todo esto estaba en nosotros. Y ahorita nosotros todavía pecamos, pero tenemos la justicia de Cristo en favor nuestro. Y aquí viene lo que sigue. Como dice aquí, ni siquiera uno. Y aquí comienza otra vez con la lista del diagnóstico, el reporte. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Adentro está lleno de muertos. Con su lengua engañan. Veneno de aspes hay bajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hasta aquí, primero. Aquí vemos que todo esto está relacionado con la lengua, con la boca, con la garganta. Aquí, para empezar, esto es una de las cosas más utilizadas por Satanás, la lengua. Lo que somos nosotros. Es increíble todo el daño que hacemos con la lengua y toda la maldad y todo el pecado que tenemos en todo esto. Por eso aquí habla de estas cosas tan feas hasta ahorita. Y por ejemplo está hablando que la garganta es como un sepulcro abierto. Tenemos varios muertos ahí adentro y no lo reconocemos, porque fíjate cómo dice la palabra aquí en los que siguen. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y aquí es como si dijera, espérate, aquí no, ese sí, ahí no entro yo. Yo he hecho de todo, pero no he matado a ninguno. Así que yo no tengo ni un muerto adentro y por eso yo no califico aquí. Todos nosotros, sabemos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, los temas que ha tratado el pastor Javier, que el que llama fausto, necio a su hermano, el que se enoja gravemente contra una persona, es como si cometiera el acto mismo de asesinato. Así que no hay ninguno que tenga las manos limpias de sangre. ¿Por qué? Porque todos nos hemos enojado, muchos con algunas personas, y maldecimos a esa persona. Por eso este diagnóstico es el verdadero. Este es el diagnóstico claro. Cuando dice cojos, estás cojo. ¿Por qué? Porque estás impedido para buscar a Dios. Tú no lo vas a buscar como vas a ver en las otras. Estás ciego porque no ves. ¿Cuántas personas se les ha predicado aquí el evangelio una y otra vez? Y el verdadero evangelio. Y siguen igual. No pasa nada en sus vidas. Y en diferentes lugares oyen y ven, pero como si no vieran, como si no entendieran. Así que
Dice, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la base de todo esto, porque no hay temor de Dios debajo de sus ojos. Y como vimos hace rato, el temor a Jehová es aborrecer el mal, y estos no aborrecieron el mal, sino que estaban infectados de toda maldad, de todo tipo de maldad. Y esta era la situación en la que se encontraba el pueblo en tiempos de Sofonías. Es la misma situación que se encontraba el pueblo cuando vino Cristo, y es la misma situación en que se encuentra el pueblo ahorita, llena de toda esta maldad. Pero los apóstoles te aclaran qué es esta maldad, hasta dónde abarca esta maldad, para que lo entiendas. No nos quedamos ninguno sin esto. Mira, aquí en Efesios 2:1 dice bien clarito, por si queda duda, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cuál es la corriente de este mundo? Esa lista que saqué ahorita. Esa es la corriente. Y aquí está hablando a los creyentes. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas igualito que ellos. Estabas muertos. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Te dice qué tipo de muerte. Muerte espiritual provocada por ¿quién? Por todo el pecado. Ahí lo está diciendo. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el espíritu satánico, el espíritu de maldad, el que los tiene en esa situación. Y Colosenses 2:13 dice igual, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. O sea, la situación de todos los hombres es la misma, una muerte espiritual. Y un muerto no ve, un muerto no tiene pies, está cojo, un muerto tiene todos los impedimentos. Se queda corto los profetas con los impedimentos. No tiene nada, está muerto. No, esa es la condición de una persona. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. ¿Ves? Tienes pies, pero no puedes venir a Dios. Estás cojo, estás limitado. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede. 65, Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Tiene que ser dado del Padre. Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre no puede y ni quiere. No puede y ni quiere siquiera. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es que no quieren. Mateo 22:3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Ves la situación del pueblo de Dios? ¿Qué forma se está entendiendo esto? Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mira cómo Cristo les dice a estas personas. Estos eran los falsos maestros que estaba hablando Sofonías. Acá los encontró Cristo también. Siempre ha habido y ahorita hay un montón. Aquí los tienen. Y fíjate lo que dice, ¿de quién son hijos? Del diablo, pero ellos se creen hijos de Dios. En tiempos de Sofonía ellos eran la ley. Sofonías los acusa por la palabra de Dios. En tiempos de Cristo ellos eran la ley. Y Cristo le dice, ustedes son hijos del diablo. Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural, o sea un hombre normal sin el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, no las puede entender, no las ve, no las percibe, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, y si no se te es dado por el Padre, si no tienes el Espíritu, no las vas a entender, y no va a pasar nada en tu vida, solo vas a escuchar, solo vamos a decir como el niño, solo soporté el sermón. Y también habla de dar libertad a los oprimidos, de dar libertad a los presos del cautiverio. También eso se cumplió con Cristo. Y miren cómo lo vemos. En Mateo 12:28, vemos aquí el cumplimiento de esa libertad
verdadera libertad a los presos. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, lo estaban acusando que él echaba a los demonios afuera por Belcebú, en el contexto. Pero aquí él les dice, pero si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá sacar sus bienes. Y primero es lo que hizo Cristo. En su muerte, en su venida, ató a Satanás y está saqueando sus bienes. Por eso Satanás está atado. ¿En qué forma? En que no puede impedir que los creyentes que van a ser salvos se salven. No lo puede impedir. A pesar de que es el príncipe de la potestad del aire, a pesar de que es el que gobierna en los hijos de desobediencia, a pesar de que es el padre de muchos que están mal, es el rey del mundo, pero sin embargo no puede impedir que en esa parte está atado, que las personas que van a ser salvas se salven. ¿Por qué? Porque Cristo vino y saqueó su casa, lo ató y saqueó su casa. En esa parte ya su atadura está bien puesta. Así que no hay ese pretexto. Es verdad que estás muerto, pero acuérdate que él le habló a un muerto y le dijo, sal para afuera, de 4 días de muerto, y salió para afuera. Salió para afuera. Así son estas cosas. O sea, estaba viendo hace rato que ellos miraban que hay ciertas paradojas tremendas en las escrituras, como cuando le dijo Dios a Noé, se va a acabar el mundo lloviendo. Era una paradoja, ¿por qué? Porque no llovía. ¿Y cómo dice que se va a inundar el planeta? Ahí tienes a Noé, duró años construyendo un arca porque iba a llover. Eso es como una locura. Pero sin embargo sí llovió. Ahora Dios nos dice que se va a acabar el mundo porque va a llover lumbre. Pero nosotros no estamos acostumbrados a ver llover fuego. Pero Dios dice que va a llover fuego. Y esa es otra paradoja que las escrituras nos dicen aquí. Y esta es la gran paradoja que realmente le está hablando Cristo y nosotros a muertos. Imagínate cuando Cristo se para enfrente de la tumba de Lázaro. Piensen en todos los demás. 4 días, estaban tapando la nariz algunos. Y se para y le dice, Lázaro, sal fuera. ¿No es igual que la arca allá, aquel Noé haciendo un arca y que ni siquiera sabían que iba a llover? ¿No es igual creer que se va a acabar el mundo por fuego? Lázaro, sal fuera. ¿Estás bien? ¿Le estás diciendo a un hombre que tiene 4 días de muerto que salga fuera? Ese es el poder de la palabra de Dios, porque Él es el que le dio vida para que saliera afuera. Así que nosotros no nos podemos desanimar diciendo, y nosotros nos manda Dios que le prediquemos el evangelio a esos muertos en delitos y pecados, a esos hombres que ni quieren, ni pueden, ni entienden. Hay que hablarles. ¿Por qué? Porque la palabra que les predicamos da vida. Porque cuando nosotros predicamos el evangelio tiene un poder de darles vida para que crean el mensaje. Como Dios le abrió el corazón a Lidia para que creyera el mensaje. Ese es lo que sabemos nosotros. Sí es cierto que está contra todo, contra la razón, pero es real. Es el evangelio que predicamos. Si Dios los va a salvar, tú tranquilo. Sí es cierto que está muerto, sí es cierto que no quiere, que no puede, que está impedido, que no entiende, pero acuérdate, el Espíritu Santo se le puede dar y él va a entender. Va a dejar de ser un hombre natural y se va a convertir en un hombre espiritual. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que, ¿dónde estamos edificando esta? ¿De qué doctrina estamos hablando? Aquella que anunció Sofonías, Ezequiel, Isaías, Miqueas. Esa es esa. Y el fundamento, ¿dónde está sentado? En esos profetas, en los apóstoles, y la principal piedra, el cumplimiento, Jesucristo mismo. Él es el que cumple. Él es el cumplimiento de todo lo que está escrito en las Escrituras. ¿Ven cómo se relacionan? ¿Cómo se unen las Escrituras? ¿Cómo se juntan para darnos el mensaje? Efesios 4. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí vemos a Cristo. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva. ¿Saben qué es cautiva, no? Llevó presa.
la apresura, lo que estaba preso. Llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Vino a rescatar esclavos para hacerlos esclavos de Él. Nosotros no podemos ser libres. La gente habla de libertad, de libre albedrío. No, Señor. O eres esclavo de Satanás o eres esclavo de Cristo. Pero el que es esclavo de Cristo se siente libre. Esa es la otra paradoja de la Escritura. El que es esclavo del Cristo se siente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Viniste a ser libertos del diablo y ahora sos esclavos de la justicia. Somos esclavos de Cristo, pero voluntarios, gozosos. Esa es la diferencia. Aunque también los que son del diablo están gozosos y contentos, también se sienten igual. Así que vemos esto como el cumplimiento de estas cosas. Y aquí vamos a ver esta restauración. Del profeta Sofonías. Aquí vamos a ver una restauración también. Cuando dice Sofonías 3. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Ahora cuando oyen a Sofonías decir estas palabras, imagínense con lo que sabemos ahorita, cómo las oyen. Fíjense, piensen en esto, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde, a los pobres y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Es el remanente, escogido por gracia. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira. Eso es lo que pasa. No es que un creyente verdadero no diga mentiras, las dice, pero acuérdate que él no le cuenta su justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creemos nosotros a Cristo si nos es contado por justicia. La justicia de Cristo es la que cuenta. Cuando Dios nos va a juzgar a nosotros, no va a ver lo que nosotros hacemos, va a ver lo que Cristo hizo, su vida perfecta, todo lo que hizo en la cruz. Eso es lo que va a ver. Va a ver la santa justicia de Cristo. Esto es lo grandioso del Evangelio. Este mismo pueblo que vemos aquí pobre, que se quedó ahí, vemos ahorita en 2 de Reyes 24, que cuando vino el cautiverio dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, Nabucodonosor, a todos los príncipes, ahí iba también Daniel, acuérdense, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. ¿Por qué les traigo esto? Miren, aquí la profecía de los profetas tenía un cumplimiento literal, corto, y luego tenía un cumplimiento futuro, y se ha cumplido en varias etapas también de la historia. Por ejemplo, él está hablando aquí, Sofonías, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Eso se cumplió. Se llevó todos los que tenían oficio, los reyes, los príncipes, toda la gente importante, el ejército casi fue muerto todo, pero dejó un pueblo humilde, sencillo. Eso ocurrió literalmente en tiempos de Nabucodonosor. Eso se cumplió unos años, poquitos años después de que profetizó esto Sofonías. Ahora, ¿esa es la única profecía y el único cumplimiento? No, Señor. Tenemos otro más glorioso, del que ha hablado bastante Javier. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que no digas, pues lástima que yo no soy tan pobre, yo no califico ahí. Está hablando de pobres espirituales. Esa es la interpretación, pobres espirituales. ¿Por qué? Porque todos los que creemos que tenemos justicia propia estamos tan lejos del reino de los cielos, más de lo que nos damos cuenta. Porque la condición es que no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Así que lo primero que debemos de entender, por eso traigo todos estos juicios, para entender qué, entender nuestra condición, entender la maldad en la que nos encontramos, ver la muerte espiritual que tenemos, y entonces de alguna manera eso es lo que va a hacer que clamemos, porque solamente clamando, suplicando, para ver si Dios tiene misericordia de nosotros, y nos abre los ojos, y nos abre el alma, y podemos entender el mensaje. Pero lo primero, el primer escalón para ser un bienaventurado es pobre en espíritu. Tus obras son tenidas como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías.
No hay nada. Aquí Isaías 64:6. Tus mejores obras son como trapos de inmundicia. Y aquí ve cómo habla el profeta hablando de esto. Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Decía Isaías: ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre de labios impuros y viviendo en pueblo de labios impuros he visto a Dios. Él creía que estaba muerto, pero acá se promete pureza de labios. Acá se promete pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Y en estas promesas se cumplieron en nosotros. Ahora vamos a ver esas promesas cumplidas con nosotros, cómo la ven los apóstoles. Efesios 2:4. Pero Dios, aquí está el pero ahora más hermoso del mundo, pero Dios. Este es tan famoso, pero ahora es entre los reformados, que siempre dicen que uno de los teólogos más grandes que tenemos ahorita, que de los que están vivos, R.C. Sproul, tiene en su oficina una plaquita con pero ahora. Esta palabra es increíble, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, acuérdate, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida. Acuérdate, nos dio vida. Si estás muerto, pero Él te va a dar vida. Juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. De gratis eres salvo. De misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero si no tienes la fe, no te preocupes, dice. Y esto no de vosotros, pues es un don del cielo. Es un don de Dios. Es un don de Dios. La fe, lo único que se ocupa es fe, pero también te la da. También te la da. Dice: porque somos hechura suya. Todo lo hace Él. Aquí se cumplen estas promesas. Porque somos hechura suya. Él Él nos da pureza de labios. Él nos purificó los labios, como lo hizo con los profetas. Él purifica los labios. Porque somos hechura suya. Esos labios blasfemos que hablaron tanto chisme y mentira, tanta falsedad, Dios los purifica. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras somos criados. ¿Cuáles obras? Las que a mí se me ocurran. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son las que están escritas en la palabra de Dios. Las buenas obras son las que el Espíritu Santo nos guía a hacer. No lo que nosotros tendemos por justicia. Porque nosotros solamente vemos buenas obras las que hacemos nosotros, y todas las que hacen los demás es pecado. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pureza de labios. Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Romanos 3:21. Pero ahora, aquí está el pero ahora dice: aparte de la ley, aparte de todos esos juicios terribles que Sofonías pronunció, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esa justicia que anunciaron los profetas. Siendo justificados gratuitamente, el 24, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente, por gracia. A quien Dios puso como propiciación. Propiciación es rociar su sangre para cubrir nuestro pecado. Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La paciencia que Dios tuvo para con su pueblo, la misma paciencia que tuvo para el pueblo antidiluviano, como estaban viendo. 20 años dijeron que tardó en construir el arca. Es la misma paciencia que está teniendo ahorita para los demás. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la garantía de que tu salvación no se pierde y está seguro. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo lo hace para su gloria y para Él mismo. Ese es el mensaje. Aquí están retumbando esas palabras, 2600 años de Sofonías, ¿ves? Acá están.
Acá están cumplidas, acá están explicadas. Ahora las entendemos, por eso los ángeles las quisieron mirar. Para los que están sin Cristo, ya rápido nada más, voy a 3 pasajes, 2. Aquí también resucitan muertos, estos pasajes. Juan 5:24, porque si ya vimos que la situación es estar muerto en delitos y pecados, no te desavoluntes. Mira las promesas de salvación, mira el mensaje de fe que predicamos, mira lo glorioso que es nuestro evangelio que tenemos de Cristo Jesús. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye la palabra, es lo que estás haciendo, el que oye la palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esas son palabras de Dios. Esas son promesas de salvación para el que está sin Cristo. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Solo por creer ya no eres condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Ahí está. No hay excusa. El evangelio se le predica a los muertos, pero Él da vida. Él abre los corazones para que crean. Suplicarle a Dios es lo que nos queda, que nos abra el corazón y que nos salve, para comenzar a vivir vidas temorosas a Dios, apartados del mal y caminando con Dios. Ese es el mensaje del profeta. Es un mensaje de redención, como es que es el mensaje de todas las escrituras.